Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos varios temas que tenemos en la agenda, que están en la agenda nacional y que de alguna manera todos tienen relación porque tienen que ver con dos aspectos que platicábamos fuera del aire y que son, creo yo, fundamentales para tratar de entender la situación que vivimos en la actualidad. Uno es el regreso a clases, que ya pronto, sobre todo para niveles básicos de educación, de hecho en Estados Unidos ya regresaron a clases, o regresan a clases esta semana me parece, y cómo se está dando también la cuestión de el control de la inflación a través del alza de tasas de interés. Esta semana el Banco de México alza la tasa al 4.5%, y esto debido al control de la inflación que se busca, que detonó en estas últimas semanas la aparición de la famosa empresa de gas paraestatal, Gas Bienestar, que pues fue una medida que buscaba precisamente controlar el precio de los insumos y que la inflación fuera también pues contenida para que no provocara una espiral que arrastrara al país a una situación económica más complicada de lo que ya está. Y por otro lado, un poco también queremos platicar acerca de los resultados que se obtuvieron en los Juegos Olímpicos, porque creo que ahí la relación que existe con el primer tema que estaba platicando es precisamente la manera en cómo hacemos las cosas en México, independientemente del gobierno que esté y de la ideología que maneje. Yo creo que es interesante que lo platiquemos porque al final de cuentas son reflejos de lo que sucede, de cómo manejamos las cosas, de cómo proyectamos los resultados de los procesos. Y al final de cuentas, me parece que sí es digno de que tengamos un análisis de estos temas a partir de la relación que tienen, porque todo sucede en México. Y creo que muchos radioescuchas se podrán sentir identificados, sobre todo aquellos que están en América Latina, por la manera en que muchas de estas cosas se manejan. Entonces, a mí me gustaría comenzar primero con el regreso a clases y veo algo que es pues como un tema recurrente en estas tres cuestiones que les estoy planteando, porque el regreso a clases es una cuestión que evidentemente es necesaria porque reflejaría una normalidad, un regreso a la normalidad de la vida. Se plantean situaciones psicopedagógicas con los niños porque pues en cuestión de aprendizaje los modelos, sobre todo para la educación pública, se hizo a través de la televisión y a final de cuentas, pues esto tenía mucho que ver con el acceso que se pudiera tener a un aparato de televisión, a una señal que le permitiera a los niños seguir los contenidos. Eso sí era posible y si contaban con esta instalación. Hay muchos lugares en México donde eso ni siquiera es posible porque no hay ni siquiera electricidad. Entonces, este regreso a clases en un momento en que la pandemia está tomando una tercera ola bastante fuerte por esta variante Delta, que está compitiendo con la velocidad de vacunación que sigue siendo pues no a la medida en la que quisiéramos, y que entonces provoca pues muchas cuestiones en pensar que no se está haciendo correctamente o se está haciendo de manera precipitada, o
se está haciendo a través de una ideología política, de un tema político, por decir estamos muy bien, no pasa nada, manden a sus hijos a la escuela. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a conversar en este punto porque a mí personalmente me parece que no estamos listos para poder regresar a las aulas de manera normal, ni siquiera no en la educación pública y no en la educación privada, pero no estoy en contra completamente de esto porque sí es necesario. Sin embargo, creo que no se ha estudiado bien, más bien, o no se ha estudiado bien la dinámica en la que se va a presentar esto, o se está haciendo a través de un empuje político, de manera que el presidente pueda decir, las cosas están bien y no pasa nada. Y vean, los niños están regresando a la escuela, es un signo de que ya estamos regresando a la normalidad. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Como bien decías, Manuel, pues, qué tema, ¿no? El día de hoy, porque pues llevamos más de 18 meses aquí sin regresar a las clases y pues 40 millones de alumnos esperando regresar a las aulas y va a ser todo un reto, ¿no? No es un tema solo de México, yo creo que muchos países están enfrentando esta crisis y todo lo que está relacionado con el tema de la pandemia, con el tema de la educación. Pero algo que me llama mucho la atención, Manuel, es que mucho de lo que comentas, que creo que tiene mucha razón en mucho sentido, está vinculado a la parte política, ¿no? O sea, decía Delfina Gómez el día de ayer que no es una intransigencia el que regresen los niños a la clase, es una necesidad que los niños regresen a clases, ¿no? Desde el tema político, desde el tema económico y financiero, como lo está viendo el gobierno federal, pues tiene mucho que ver con el manejo de las personas en sus trabajos, en sus centros de trabajo, en sus sectores económicos, para poder activar la economía, cosa que hoy se ha visto afectada por temas de que los papás, las mamás tienen que estar metidos ahí en su casa, atendiendo a los hijos, las labores domésticas y muchas otras cuestiones de trabajo. Y pues esto ha generado una crisis social, ¿no? Que ha hecho que pues, también baje la productividad y que haya mucho desempleo y mucha rotación y mucho descontento ahora en los trabajos. Lo platicamos hace 6 o 7 programas, ¿no? Cuando nos acompañaba aquí la amiga de Rafa que se encargaba de la parte del recurso humano, que es una nueva normalidad el trabajar de esta manera, ¿no? Pero pues hoy esta nueva normalidad pues también ya está generando un caos, una crisis, ¿no? O sea, cosa que no nos esperábamos. Muchos decíamos, qué padre que ya estamos trabajando desde casa. Pero a lo mejor estamos dejando de ver que el 70% de la gente tiene un trabajo operativo, ¿no? Y el trabajo operativo está vinculado a ciertas actividades muy específicas, donde el tener a tus hijos en la casa, el tener que estar al pendiente de la manutención, la alimentación, las labores domésticas, el trabajo, pues me pongo yo a pensar que ha de ser difícil para muchas de las madres, ¿no? 50% de las mujeres en México que son mamás, ¿no? Que dicen, híjole, pues ¿cómo lo resuelvo? Aunque es la nueva normalidad, sí está generando muchas crisis, ¿no? Y entonces eso yo creo que está impulsando de manera política el que los niños regresen a clases. Sin embargo, pues no estamos en condiciones de poder regresar. O sea, estamos ahorita aquí en el Estado de México, pues están todavía las vacunaciones de personas de entre 18 a 39 años, ¿no? A 18 a 29 años. Pero pues no van ni con el 20% de la población. Y eso pues representa un riesgo altísimo. O sea, hoy más que nunca se encuentran casos comprobados de niños que están contagiando. Y lo decíamos fuera del programa, ¿no? O sea, el que un niño llegue a un aula a convivir con sus amigos, y que venga infectado con el virus, pues eso va a ser un problema enorme, de que los hijos, los compañeros de clase se infecten y ese virus pues, se lo lleven a su casa, ¿no? Cuando el objetivo del aislamiento era evitar que tuviéramos contacto con otras personas que pudieran llegar a contagiarnos. Pero sí creo que el tema político hoy está excediendo las políticas y normas de salud del gobierno federal. ¿En qué sentido? O sea, es tanta la presión y tan pobre y tan, lo quiero decir en términos muy políticos también, y tan escasa la visión y el manejo del sector salud para el tema de las vacunas, el control sanitario, la sana distancia, el manejo de los protocolos de sanitización y del
manejo en los lugares públicos, que hoy se ha desbordado este tema, ¿no? Y ha provocado que pues no hayan medidas correctas para poder llevar a cabo un regreso ordenado, que pudiera ser inclusive por etapas, ¿no? Yo plantearía que pues a lo mejor los que se están ahorita vacunando, que son los de preparatoria y los de universidad, pues pueden ser los primeros en regresar a la escuela, ¿no? Y empezar a hacer un análisis de cómo es el resultado de estas personas que ya están vacunadas, porque pues hoy tampoco la vacuna garantiza que no te vayas a infectar otra vez o no vayas a contraer el virus, ¿no? O sea, hay todo un tema con relación a esto. Y sobre todo, pues también el tema de los espacios cerrados, ¿no? O sea, que llegas a un lugar, llegas a un salón donde pues, se están a lo mejor pintando las aulas, se están equipando con tecnologías de comunicación para que puedas tener las clases de este tipo híbridas, ¿no? Que unos días van a ir unos niños a la escuela, otros días van a ir otros, se van a conectar desde la clase con los que están en su casa y van a empezar a convivir de manera híbrida, pero pues no hay sistemas de ventilación, ¿no? Entonces, pues basta con que uno llegue y se contagie y contagie a los demás como para que eso otra vez se vuelva un caos. Entonces, sí sean cosas que creo que la Secretaría de Educación Pública le está viendo desde el tema económico, y a lo mejor te están analizando detrás de todo esto, pues que ya no hay tantos recursos como para poder asistir de manera con la red hospitalaria que tenemos en el sector salud y con el abastecimiento de medicinas y vacunas para toda la población, ¿no? Que era algo que ya se veía venir, lo decíamos desde un principio, ¿no? O sea, bastaba nada más con que empezara a activarse otra vez la economía y se empezaran a abrir los lugares, como para que todo el mundo ya pensara pues, que regresamos a la normalidad, a la nueva normalidad, donde pues, pareciera que la nueva normalidad es regresar a lo que hacíamos antes, o sea, que los niños vayan a la escuela de manera presencial, ¿no? O sea, es todo un tema. Creo que mucho tiene que ver aquí el tema de la relación que tenemos con Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos regresa a clases, pues nosotros vamos a regresar. Como una manera de copiar el modelo, ¿no? O sea, una manera también de aliarnos un poco a la estrategia del gobierno de Estados Unidos para empezar a hacer ahí una sinergia, cosa que hoy no tenemos, ¿eh? Cosa que hoy no se ha logrado a través del canciller ni del presidente de la República con el gobierno de Estados Unidos. O sea, cuando vino la vicepresidenta y cuando vinieron a ver temas precisamente de salud, ¿no? Se definió que se iba a establecer un presupuesto cerca de $5,000 millones para poder atender los temas de salud. Pues no se está contemplando el tema de adecuar las aulas para que los niños regresen a la escuela y que tengan medidas de salud mucho más efectivas. Inclusive algunos gobiernos de algunos estados lo que dicen, lo que están comentando es que pues, el paquete prácticamente se lo van a llevar las escuelas con su presupuesto. Va a terminar siendo como en el sector salud, cuando los médicos prácticamente operan con su equipo, se cuidan con sus propios cubrebocas que ellos compran, con lo que los guantes que ellos traen de casa, las batas que ellos compraron, o sea, pues prácticamente le están dando esa responsabilidad a las escuelas, porque yo no he visto un programa en el cual ahorita se estén equipando a los maestros, a las escuelas, con cubrebocas y con guantes y con gel antibacterial, y no, o sea, prácticamente están diciendo pues, que regresen y que ellos lo resuelvan. Oye, pero pues ese presupuesto no estaba destinado para el tema del protocolo de salud, ¿no? O sanitario. Estaba destinado ahora para pues a lo mejor a acondicionar ahorita las aulas, pero pues si no tengo gel antibacterial y si no tengo guantes y si no tengo ciertas medidas, pues no puedo operar. Y pues tengo la presión de parte de la Secretaría de Educación Pública. O sea, se vuelve un tema complicado en el sentido de que siento yo que no se está planeando, siento yo que se está haciendo solo por la presión social, ¿no? Que regresen a la escuela. Y pensando que esto va a activar la economía. O sea, cuando, pues, obviamente los niños que regresen a la escuela, pues ellos no son la población económicamente activa, ¿no? Ellos solamente van a activar un sector propio de la población, que es el sector educativo. Sí, de esto, pues el tema de libros, cuadernos, útiles, uniformes, transportes escolares, muchas cosas, ¿no? Que sí activan la economía de cierta manera, pero no es el sector más grande que existe en México. El sector educativo no lo es. O sea, hay sectores como el sector salud, como el sector de la metalúrgica, siderúrgica, el sector de la transformación, que son mucho más grandes, ¿no? Que representan mucho más presupuesto para la federación, y
Y hoy creo que las cosas pues, se están viendo, perdiendo de vista el tema de la importancia de la salud. Estaba yo escuchando el otro día, hay países en Latinoamérica, Chile, Ecuador y bueno, Centro Sudamérica, que no van a regresar a clases, ¿eh? No lo van a hacer, y eso yo creo que es una medida pues, bastante aceptable, ¿no? En estos momentos, sobre todo con el nuevo brote y las nuevas cepas y Delta y tantas cosas que están sucediendo. Ahorita estamos en semáforo rojo, bueno, creo que nunca hemos salido de semáforo rojo, pero hoy oficialmente estamos en semáforo rojo y es un tema que debemos de evaluar, o sea, para poder regresar de la medida de lo posible poco a poco a nuestras actividades en la nueva normalidad, ¿no? En el nuevo concepto de la nueva normalidad. Aquí una cuestión que me parece importante es, lo que mencionas es que, y lo digo tomando en cuenta la experiencia que todos hemos tenido de vivir en este país y nuestros radioescuchas en todo el mundo, pues lo sabrán en términos de sus propios países, pero siempre recuerdo que es una caricatura donde aparece, no recuerdo el autor, pero donde aparece, es una persona que está asustada porque llega un, me parece que es un choque, un incendio o algo así, y le dice, no se preocupe, soy del gobierno y vengo a ayudar, y la persona está asustada por eso. Y creo que esa es la experiencia en general que tenemos cuando, pues a final de cuentas el gobierno, e insisto, no necesariamente este gobierno o el anterior, sino el gobierno en general, tiene de resolver las cosas, ¿no? De darle una solución a ciertas cuestiones. Y al menos en México, a mí y Rafa, creo que aquí podrías también tú decirnos un poco más, de manera más amplia, esta experiencia. Siempre pensamos que las soluciones del gobierno son o como una bandita para una hemorragia, un curita para una hemorragia, o simplemente están hechas al vapor, de manera que pues tienen que presentar algo porque son el gobierno y tienen que presentar una solución de algún tipo. Eso no implica que la solución sea eficiente, sea bien concebida, sea pensada para poder resolver efectivamente un problema. Y a final de cuentas, pues pasan las cosas y pasan como tengan que pasar, ¿no? Yo creo que aquí una de las cuestiones, y por eso me gustaría que en estos temas que mencioné al principio, fuera el hilo conductor, porque a mí me parece que esta es la situación que estamos viviendo. Y no lo digo de manera pesimista, lo digo de manera realista, es decir, este es el plan que hay, con este vamos a trabajar. Podemos decir, este plan no funciona, no está bien concebido, no toma en cuenta todo esto, no lo pensaron de manera correcta, lo que podamos decir, pero es lo que hay. Y siempre parece que estamos trabajando con eso, a ese nivel, ¿no? Esto es lo que hay. Sí hay presupuesto para salud, pero este presupuesto ya efectivamente no alcanza, pero es lo que hay. Sí, y estaba yo hoy revisando algunos datos en porcentajes de índices de abandono escolar y sí, la SEP tiene algunos datos que van de un 2.5 a un 3% de deserción escolar, derivado de todo esto de la pandemia, y no nada más hay que observar estos datos planos porque tienen mucho que ver con otras situaciones. El enfoque y el estudio más a detalle quiere decir que la mayor deserción está en los grados de preparatoria y universidades, y un grado de deserción escolar también está en los niveles básicos, por una razón, que si la vemos del otro lado de la moneda, es que muchos de los padres murieron en la pandemia. Esto generó que ya los niños no puedan ir a la escuela. Hay un gran índice de niños sin padre y madre en esta época, o que el principal sostén de la casa, que probablemente era el papá, pues falleció por el COVID. Entonces es un tema muy penoso, y si lo estudiamos y lo analizamos bien, pues tiene unas raíces pues hasta sociológicas. Aquí el gran porcentaje de pilar y eje económico de la casa es el padre.
Todavía en muchos hogares mexicanos es la figura del padre el que sostiene la casa. Y pues mucha gente tendría que ir a trabajar, salía a trabajar, y muchos de estos padres se enfermaron y pues fallecieron. Entonces, ahí hay un punto importante que hay que revisar y que analizar. El otro punto del que estás hablando, pues es interesantísimo, el tema de las soluciones que presenta el gobierno. No tiene que ser normalmente el gobierno más con peores decisiones, pero pues finalmente le toca estar en el foco ahora. Esta decisión de volver a clases, pues también tiene que ver con temas políticos, eso es evidente. Está tratando de cuadrar una parte también política para que pues, los padres de familia, que en más de los casos están ya deseosos de que sus hijos vuelvan, pues ahora presentan los números de deserción, presentan los números o los estudios de que los niños están en su hogar ya con un nivel de estrés que está difícil que lo puedan resolver en su casa. Entonces, sí creo que por ahí están estos números reflejando lo que está pasando con el gobierno. Y como dices, es la solución que hay, no hay otra solución. Y es la solución que, pues por eso ya abrieron, digamos que la puerta a el que quiera, el que decida ir, que vaya, y el que no quiera ir, pues no va a clases, o hay un sistema ahora que es mixto. Entonces, que el papá puede decidir si el niño va a clases o no va a clases durante algunos días de la semana. Entonces, creo que por ahí va. Y creo que el punto de cuál es la solución que ofrece el gobierno, finalmente, pues es natural. El gobierno debe ofrecer una solución, es su obligación como gobierno. Sin embargo, también, y yo recuerdo en varios programas cuando comenzaba la pandemia, platicábamos desde dónde tenían que venir las soluciones, ¿no? Y las soluciones en este sentido, muchas veces, sabiendo cómo funcionan los gobiernos, o al menos aquí en México y en muchos países en el mundo, sabiendo cómo funciona el gobierno, no tomamos muchas veces también la responsabilidad de la decisión desde nosotros mismos. Entonces, platicaba Rafa, y en la siguiente parte del programa podemos ir ahondando un poquito más en esto, de cómo una maestra que conoces platicaba, oye, pues a los niños los llevan a los restaurantes, los llevan a las playas, a las albercas, no traen cubrebocas, no están siguiendo ciertas reglas básicas del protocolo que ya se supone que deberíamos tener todos muy bien aprendido, pero les da miedo a los papás mandarlos a la escuela. Y el problema ahí es que son dinámicas diferentes de convivencia, pero a final de cuentas obedecen también a una cuestión personal, ¿no? Es decir, si tú estás llevando o exponiendo a tus hijos a ciertas condiciones, pues llevarlos a la escuela simplemente es otra exposición a una condición peligrosa que ya estabas tú mismo propiciando, ¿no? Difícilmente el gobierno va a poder hacer algo si tú también como individuo estás propiciando este tipo de situaciones. Entonces, a mí me parece, y de hecho se conocen así este tipo de problemas como problemas torcidos en ciertas corrientes de pensamiento, porque son muy complejos de resolver o de plantear una solución que resuelva todo. Pero sí creo que se debería buscar un nivel de solución para las cosas, el mejor nivel aceptable, sobre todo en términos de decisiones gubernamentales. En la siguiente parte del programa me gustaría que platicáramos precisamente y uniendo estos temas con lo que se viene en términos inflacionarios, por ejemplo, cómo se está decidiendo la política económica. Y al final me gustaría también que tocáramos este tema de los resultados en los Juegos Olímpicos, porque esta misma idea de cuál es la responsabilidad del gobierno en sus soluciones y en lo que propone, cómo es que estamos funcionando y creo que de cierta manera, y para nuestros radioescuchas, qué soluciones desde el nivel personal están tomando frente a estas soluciones que presentan los gobiernos de sus respectivos países. Entonces, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y retomando el tema con el que comenzamos, en la semana
se dio el anuncio del Banco de México del alza de tasas de interés al 4.5%, donde la inflación pues sigue por arriba incluso de estas alzas de tasa de interés porque se está yendo hasta el 6.5%. Y estas alzas de tasa de interés en el corto plazo pues provocan ciertos problemas. Es una decisión difícil porque encarecen el crédito, encarecen el dinero, y esto hace que en el corto plazo la recuperación económica sea más lenta. Sin embargo, en el largo plazo, pues benefician la inversión y a los ahorradores porque finalmente pues reciben más por su dinero, aun cuando en este momento la inflación pues, está todavía encima de la tasa de interés. Este tipo de decisiones son pues entendibles desde el punto de vista de gobierno, aunque el Banco de México tiene una independencia del gobierno en México y generalmente en todos los países es así. Pero es una decisión difícil y es entendible. Las decisiones de gobierno siempre son complicadas en ese sentido porque pues llevan la responsabilidad de un país, no de la decisión de una persona. Entonces, pues muchas veces las políticas que se deciden evidentemente benefician a ciertos grupos y a otros grupos los perjudican. Hace poco tenía una plática con una persona que hablábamos precisamente de cómo se manejan las estadísticas cuando se habla de la pandemia. Y aunque evidentemente pues ha causado mucha conmoción, incluso molestia con el subsecretario Gatell, a ese nivel, y no defiendo la manera en cómo se ha manejado la pandemia, pero a ese nivel, cuando se hace un modelo de cómo va a comportarse la pandemia, pues los números no tienen ni rostro ni apellidos, ¿no? Entonces, cuando se hace una estimación de las personas que van a fallecer, pues se hace en términos de un porcentaje, un 30%. Ese 30% evidentemente lo componen personas con rostro, con historia, con familias, como comentaba Rafa, ¿no? Donde dejan en la orfandad a sus hijos, se han perdido familias enteras, pero a nivel de gobierno tienen que tomar una decisión en base a un modelo que habla solamente de un porcentaje, ¿no? Entonces, eso es entendible, porque no podemos ser ingenuos en ese sentido. Sin embargo, sí creo que después de haber observado cómo se comportan los gobiernos del mundo frente a una pandemia, lo que acaba de pasar en Tokio con los Juegos Olímpicos, este regreso a clases, el manejo de la política económica, a mí me parece que de todos modos pareciera que siempre estamos pues en un nivel muy bajo de solución para los problemas, ¿no? Es decir, parece que tenemos una hemorragia, le quieren poner un curita para que se note que se está haciendo algo, pero en realidad se está desangrando el cuerpo. Y en este tema económico, por ejemplo, yo creo que estas medidas que se están tomando, que pueden tener cierto efecto positivo, pero aún no sabemos cómo se va a comportar, puede ser que realmente no estén tan bien pensadas, o más bien estén pensadas únicamente a través del ente ideológico del gobierno actual. No sé cómo ven ustedes esto. Yo creo que lo decíamos bien hace ratito, o sea, cómo medir el impacto en todos los sentidos, cómo establecer medidas pues, que beneficien de la mejor manera a los diferentes segmentos de la población. Y no quiero sonar ni discriminativo, ni hablar en el sentido peyorativo. Lo que quiero decir es, creo que con este gobierno especialmente se han tomado medidas que están enfocadas al populismo, a la popularidad, ¿no? Al hacer política, hacer proselitismo, hacer cosas a través de medidas y programas sociales, tanto educativos como de sector salud, como de obra pública, con la intención de lograr la presidencia en el siguiente sexenio, con la intención de lograr mayor representación por parte de Morena en la Cámara.
por lograr tener mayor representación en las gobernaturas de los estados. Yo creo que eso va más allá de que nos pongamos de acuerdo, se pongan de acuerdo en el gobierno, en las diferentes instancias, para hacer un plan realmente sustentable, realmente bien pensado. O sea, es tanto hoy el poder que tiene el partido representante en los diferentes niveles de Estado, o del gobierno o del Estado, que inclusive se empieza a ver esas ideologías, como bien lo dices, Manuel, que nunca las hemos dejado a un lado, aunque este programa siempre hemos dicho que va más enfocado a la parte económica, a la parte financiera y de emprendimiento, pero que no podemos hacer a un lado nunca, porque siempre vas a ver ahí la opinión o del líder del partido, o del presidente, o de los secretarios que representan al propio partido, ¿no? Y eso lamentablemente hace que las decisiones o los programas o los planes que se hagan con relación a las decisiones que se tengan que tomar con respecto a este tema, que es bien importante, el tema de salud, así como el que vamos a ver más adelante, el tema energético, el tema de las Olimpiadas, o sea, son decisiones que se toman más con el sentido de el bienestar para todos. Inclusive hoy es la frase, ¿no? O sea, ¿cuál es el bienestar para todos? Pues que regresen a la escuela. ¿Cuál es el bienestar para todos? Pues que les demos más pensiones. ¿Cuál es el bienestar para todos? Pues que les construyamos una refinería. ¿Cuál es el bienestar para todos? Pues que le regresemos la soberanía a petróleos mexicanos y a los mexicanos, ¿no? Ese es el bienestar del que hablamos hoy. Y no necesariamente es un bienestar. Podría ser una oligarquía, podría ser un monopolio, podría ser pues podría ser una privatización, podría ser mil cosas, pero no es un bienestar, porque el bienestar en términos económicos, en términos políticos y sociales, tiene que ver con un equilibrio en el cual la decisión impacta en la sustentabilidad, en el manejo del recurso económico de la decisión que representa el hacer algún proyecto, alguna situación como en este caso estamos hablando de la pandemia, el manejo del presupuesto de salud y del regreso a clases. Y como lo que tiene que ver también con que hoy pareciera, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Como veo la visión del gobierno federal. Hoy pareciera que si no se invierte en cuidar a las personas a través de invertir en salud, eso representa un gasto y es un gasto oneroso, y el gasto oneroso es regresar al esquema de los gobiernos anteriores. Es una barbaridad, es una tontería. El no invertirle a la parte de planeación en proyectos de obra para las diferentes secretarías o los diferentes niveles de Estado no se debe de hacer, porque eso representa un gasto, y el gasto hoy es algo mal visto. El concepto gasto inclusive se ha mencionado en muchos foros, ¿no? En las mañaneras, con los diferentes secretarios y los diferentes representantes del gobierno. Lo que se hizo anteriormente fue un gasto, era una exageración. Y no digo que en algunas cosas no, o sea, no digo que en algunas cosas no haya sido así, seguramente así lo fue, y claro que también se robaron el dinero, y claro que también hicieron cosas malas. Pero la concepción que tenemos hoy de la inversión y del manejo del recurso de manera eficiente, hoy es mal visto, ¿no? O sea, inclusive está como, pues estos conceptos como que hoy están invertidos, ¿no? O sea, antier decía Claudia Sheinbaum, no vamos a cerrar, y no vamos a cerrar a los negocios, ni vamos a hacer, ni reducir los horarios, porque eso representa una baja o una disminución en la productividad de los diferentes sectores de la población. Sí, pero eso está haciendo un aumento en el número de contagios. Y el número de contagios representa un mayor uso de la infraestructura de salud. Y el mayor uso de la infraestructura de salud representa un gasto mayor en el sector salud. O sea, es donde no termino todavía de entender
que esas decisiones que se toman solamente son pensadas desde mi punto de vista, desde una manera muy personal, como populistas. Y lo mismo el gas, ¿no? Es que la Comisión Reguladora de Energía, que hoy es la que dice que inclusive la reforma energética que se hizo anteriormente, bueno, decía, porque pues cambiaron al presidente comisionado hace un año, era una buena reforma. Pero hoy, a través del gobierno federal, hicieron ver que todo ese esfuerzo que se hizo para regular, porque ese era el objetivo de la comisión, regular los precios, el manejo, los subsidios, la distribución y todas estas cosas que van con relación a pues por poner un ejemplo, nada más tan solo el gas natural, ¿no? Pues hoy es un problema. Hoy es un problema político-social, porque si te vas entonces a la masa crítica de la población, que son 60 millones de mexicanos que están en una situación de niveles socioeconómicos y de extrema pobreza, eso representa hoy un problema. Cuando el problema es el manejo de la distribución y de la generación del gas. Y eso está en manos de particulares que están coludidos con el gobierno. O sea, es todo un tema en el cual no terminamos de poner las cosas y las reglas claras para que funcionen de mejor manera, ¿no? O sea, que si de pronto diseñamos algo y algo no nos cuadra y entonces de pronto tenemos como algunas dudas en el gobierno, pues ármate una consulta, ¿no? Para más fácil. Y ya, si así es, pues que lo que decidan ellos, ahora sí que para bien o para mal, va a ser su decisión. ¿Qué impacto tuvo la consulta ahorita hace 3 semanas, no? No se llegó ni al 10% de lo que se esperaba. O sea, cosas así en las cuales, como ya para finalizar lo que hoy decíamos, ¿no? Y lo que decía la secretaria de Educación Pública, pues que firmen una responsiva para los alumnos que vayan. Y si se enferman, es responsabilidad de los papás. Pues a mí eso se me hace una actitud, sí reprochable, donde no estás teniendo autoridad. Como que pues, si se enferman ya no fue tu responsabilidad, ¿no? Este tipo de cuestiones creo que son las que tenemos que analizar de manera profunda, pues para poder entender, y desde mi punto de vista, que estas decisiones, insisto, apuntan a la presidencia, ¿no? No a tener que bueno, sigue siendo mayoría, ¿no? O sea, sigue siendo teniendo más del 60%, 50 y tantos por ciento de aceptación Morena para ganar la presidencia en el 2028, ¿no? 2025, perdón. Tuve ahorita la oportunidad de ver una película sobre la vida de Winston Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa película, de muchas que hay sobre este personaje, se muestra esta parte de su vida antes de ser nombrado el primer Lord del Almirantazgo, que luego lo convertiría en el primer ministro. Y hay una parte donde él pues está tratando de hacerle entender al primer ministro en aquel entonces, Chamberlain, que Alemania se está armando y se está rearmando e incluso logra obtener documentos confidenciales con información que indica específicamente que Alemania se está armando. Y lo presenta constantemente ante la Cámara de los Comunes y constantemente lo rechazan y dicen no, eso no es cierto, Alemania quiere la paz. Y bueno, evidentemente esto no es cierto, y hay una frase que dicen un par de personajes durante esta película donde dice, uno de ellos le dice, oye, es que ¿por qué no estamos haciendo nada? ¿Por qué el gobierno no está haciendo nada? Y él le responde, al gobierno no le gustan las situaciones incómodas como las realidades políticas, ¿no? Y creo que esa frase que acabo de ver precisamente viene mucho a colación de lo que estamos platicando, porque pareciera que este regreso a clases, planteado desde esta manera en como lo está haciendo este gobierno, es una idea de no se preocupen, estamos bien, estamos normal.
no pasa nada. Pero la realidad es que sí está pasando. O sea, esa solución y ese protocolo y ese mecanismo que está saliendo para que se vuelva a clases no está diseñado, pensado en términos de lo que realmente está sucediendo. Porque las condiciones en las mismas escuelas públicas, ya no hablemos de las privadas, porque generalmente tienen esta libertad de ver los mecanismos por los que pueden seguir los niños tomando clases por Zoom o en un modelo híbrido. Pero en las escuelas públicas de México, antes de la pandemia, las condiciones de las escuelas públicas en México pues eran complicadas y no había pandemia. Entonces ahora todavía tienes que tener un plan de recuperación de las escuelas donde las condiciones de estas no son las mismas en la Ciudad de México que en algún municipio de Puebla o Oaxaca, y queremos aplicar el mismo plan para todos, ¿no? Y todo va a funcionar bien y no pasa nada. Yo creo que este es un problema en términos de esa concepción de las cosas, ¿no? De no ver ciertas realidades o de saber que esa realidad no te es conveniente, de manera entonces que vas a plantear algo que te sirva políticamente, que alimente a tus bases, que incluso con datos incorrectos, ¿no? La semana pasada se dieron los datos del Coneval, donde el mismo Coneval ya fue intervenido por este gobierno. Al principio hubo un muy fuerte desencuentro con el Coneval que existía, con el director, y me parece que hubo un cambio ya alentado por gente de este gobierno actual. Entonces el Coneval sale a dar datos que generalmente se obtienen de INEGI, donde INEGI también ya está, digamos, intervenido por este gobierno. Y que el presidente diga que hay otros datos sobre esto, pues me parece que es entonces los datos de quién, ¿no? Si no son del INEGI, que ya está intervenido por este gobierno, y del Coneval, que también está intervenido por este gobierno, pues entonces algo no está funcionando correctamente. No sé, Rafa, y pensando un poco en el tema de los Juegos Olímpicos y de todos estos casos de atletas como esta gimnasta, se me fue ahorita el nombre, que tuvo que poner de su dinero, como muchos atletas lo han tenido que hacer, para poder competir a este gran nivel que representan los Juegos Olímpicos, y luego ves que se gasta el dinero en estadios de béisbol, donde el mismo béisbol hizo el peor papel de la historia, pues es cuando, vaya, no podemos dejar de cuestionar la forma en que se toman estas decisiones. No tanto porque se construye un estadio o no, sino porque en comparación con otras situaciones, haber apoyado a una delegación de atletas donde la gimnasta necesita un espacio que cuesta mucho menos que un estadio de béisbol, hubiera sido más sencillo, ¿no? Sí, bueno, la historia se ha repetido, creo que año tras año, bueno, olimpiada tras olimpiada, en el rubro de presupuestos. Creo que el gobierno fue muy claro desde un principio y los recortes presupuestales los marcó muy bien, los decidió muy bien, y volvemos a lo mismo. El gobierno no está tan preocupado, ni va a estar preocupado ni por el deporte. Ha hecho recortes a diferentes rubros de presupuestales, educación, arte, deportes. El punto aquí es que pues el aumento grande o el aumento o el presupuesto significativo pues está en la gente de menos recursos. Entonces esto pudo haber sido muy criticado, es muy criticado actualmente, pero el presupuesto, donde está el foco del presupuesto es en programas sociales. Entonces, pues evidentemente sabemos que es un gobierno que le tira a la parte social y sobre todo a la parte de los sectores más vulnerables y los sectores más necesitados. En el caso de las Olimpiadas, bueno, pues los atletas van, muchos con recursos propios, es lo que nunca se dice, hasta que por ahí hay una entrevista, y los que pues sabemos cómo han sido Olimpiada tras Olimpiada, pues sabemos que los atletas de alto rendimiento pues se tienen que pagar desde sus tenis, su ropa, sus entrenamientos, sus materiales para entrenar,
Y hubo un caso muy, muy curioso que pues, yo creo que mucha gente se enteró de los uniformes esos que acabaron en el bote de la basura, que fue una controversia interesante. Y eso, más allá de que se hayan tirado a la basura o no, habla mucho, tiene una carga muy fuerte de lo que se está viviendo en el deporte. Entonces, si lo sabemos leer, pues es algo que va más allá de haber tirado un uniforme. Es como un desinterés completamente en haber ido y pues, oye, aquí está mi uniforme y lo voy a tirar a la basura porque no me siento cómodo ni llevándomelo, ni portándolo, a lo mejor ni siquiera compitiendo por el país. Entonces, ese tema pues está complejo y yo no creo que cambie en un futuro porque se está viendo el enfoque que no es hacia el deporte, no es hacia la cultura, no es hacia temas que a muchos nos interesan, y sí el enfoque es a programas sociales y a sectores desprotegidos. Eso es claro. Hace unos días escuché que pues la directora del deporte, Ana Guevara, que fue una medallista olímpica, pues hablaba de esta, primero, bueno, contrastaban la cuestión de sus declaraciones donde ella aseguraba que se iban a ganar 10 medallas, y luego se vinieron muchos escándalos durante los Juegos Olímpicos de los uniformes, el de la boxeadora que delata los uniformes, por ahí también los del béisbol que se fueron a retratar a no sé qué con un uniforme que no era el adecuado. Vaya, hubo más escándalos que medallas. Y cuando la entrevistan ahora, dice, bueno, yo no competí, ¿no? Pues a mí no me pueden decir. Y luego, pues viene esta cuestión de que el fideicomiso de alto rendimiento, que también evidentemente en otros gobiernos fue muy mal manejado, pues se desaparece. ¿Cuál es mi punto con esto? Que esta idea del gobierno actual de decir vamos a ahorrar o no gastar, como dices, Julio, o vamos a reunir todo el dinero porque se lo robaban y ahora lo vamos a hacer diferente. Entonces denme todo el dinero y ahorita nos organizamos. Y ese ahorita nos organizamos, pues ya va más allá de la mitad del sexenio. Y no hay organización. O sea, todos esos ahorros de los que se hablan, que supuestamente van a los programas sociales, pues hay otros gastos también que no se están efectuando. Entonces, si esos fideicomisos, ese dinero que debería estar preparando atletas, por tomar un caso, no se recoge con el pretexto de la corrupción, pero luego no se vuelve a ejercer, pues ¿cuántas generaciones de atletas se van a perder con eso? ¿No? Ahora, estamos hablando del deporte y con ese recorte se van a perder efectivamente generaciones de atletas que necesitaban un apoyo más fuerte y no hubo dinero para eso. Pero cuando nos pasamos al rubro de salud, la cuestión se pone todavía más grave, porque cuando no se tienen los mecanismos que de buena fe, vamos a ponerlo en esos términos, el gobierno está poniendo como el INSABI, para sustituir otro mecanismo con el pretexto de corrupción, y ese mecanismo no está funcionando porque no tiene los recursos para hacerlo, ¿cuántas vidas se van a perder? Y ahí ya no estamos hablando de deporte, estamos hablando de vidas humanas que se van perdiendo porque los mecanismos establecidos o no son eficientes o no estaban bien pensados para poderse mover lo suficientemente rápido de manera que no se perdieran vidas humanas. Porque ese es el costo, y a eso me refería yo antes. Es para el gobierno, en términos reales, pues es una estadística. Tantas personas se van a morir. Y así va a ser. Entonces, creo que ahí, incluso con la cuestión económica, todo lo que se está decidiendo va a tener un impacto, lo está teniendo en este momento, pero va a tener impactos futuros. Si ahorita no se pueden consolidar esas generaciones de deportistas o no se puede consolidar realmente un modelo económico nuevo, si era lo que este gobierno pretendía, que tampoco se está consolidando como tal, pues, ¿qué va a pasar en los próximos 5 años? ¿No?
si no hay bases ahorita? No se están construyendo esas bases. A pesar de lo que diga el gobierno, no hay unas bases sólidas para una nueva transformación. En realidad es como haber tirado una piedra enorme en una polvareda y el polvo sigue ahí y va a seguir hasta que se termine el sexenio sin ver realmente acciones concretas, creo yo. Pero bueno, eso es algo que comentábamos precisamente hace un poco más de un año cuando iniciamos el programa. Era algo que se veía venir, o sea, el no tener una idea clara del manejo del gobierno en sus diferentes niveles y en sus diferentes programas, era algo que se veía venir, o sea, decíamos, el tema del aeropuerto, ¿no? Empezamos por ahí. Pues el dinero y los ahorros y todo eso, ¿a dónde se fue? ¿No? Y se cambió, digamos, que la infraestructura y todo. ¿Y el nuevo aeropuerto dónde está? No sé si se han dado cuenta de esto, o sea, ¿qué está operando el nuevo aeropuerto? Se inauguró hace más de un año, ¿no? Y bueno, pues no le podemos echar la culpa a la pandemia, pero en este nuevo gobierno estamos muy acostumbrados a culpar otras situaciones, que si el gobierno anterior o lo que está pasando. Y insisto, el tema de la pandemia no es un tema menor, o sea, sí es un tema de crisis mundial, ¿no? Nunca había sucedido algo así en toda la historia de la humanidad. Punto número 2, el tema del manejo del dinero en el sector salud con la pandemia, ¿no? ¿Cómo manejamos los recursos? ¿Cómo se consolidó el manejo del recurso? Hasta llegar a ser un tema político usado en las elecciones para coercionar un poco el manejo de los votos en los diferentes estados. O sea, si votabas por mí, pues te tocan más vacunas y te toca más presupuesto para las vacunas, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿eso a dónde nos va a llevar? Pues lo que decíamos en la cuarta transformación, el unir a la nación, a los diferentes sectores de la población, el poder equilibrar un poco la desigualdad económica, política y social, que en eso estoy de acuerdo, ¿sí? Hay unos muy ricos y hay unos que se hicieron cada vez más pobres, ¿no? Inclusive pues hoy hay nuevos ricos, dado que hay nuevo gobierno, pues también hay nuevos ricos, ¿no? Pero esto que estoy diciendo es, sabíamos que iba a ser así. Y sabíamos que no iba a alcanzar el tiempo suficiente en 6 años para poder cambiar todo lo que se hizo mal, porque son muchas cosas que se han venido haciendo mal. Pero derivado de todo lo que se ha estado haciendo mal, y derivado de que todo es, no, pues es que así no los dejaron. Pues ellos lo sabían perfectamente, pues ni modo que se hubieran enfrentado a algo que no sabían, ¿no? O sea, ni modo que no sabían cómo estaba el tema de la corrupción, ni modo que no sabían cómo estaba el tema de los presupuestos, ni modo que no sabían cómo estaba el tema de las deudas y el manejo del dinero del erario público y de la federación. Claro que lo sabían, porque el 60% de los que conforman hoy el partido representante, pues venían de otros partidos, que en su momento fueron gobernantes, que en su momento fueron pues partidos políticos mucho más con mayor representación. Pero a lo que voy es, ¿por qué si sabíamos todo esto? ¿Por qué si sabemos tantas cosas, seguimos tapándonos los ojos? O sea, seguimos haciendo muchas cosas, o dejando de hacer muchas cosas, creo yo, para poder tomar decisiones más adecuadas. O sea, eso es algo que yo seguiré insistiendo. Tiene que ver con el tema político, desafortunadamente, tiene que ver con el tema social, tiene que ver con el tema de los apoyos como bien lo decía Rafa hace rato, pues al sector de la población más vulnerable y no necesariamente lo llamemos así, o sea, rompamos paradigmas como lo hacemos en este programa, ¿no? Porque si le seguimos diciendo que la población más vulnerable o que es la que tiene mayor necesidad, pues nunca van a salir adelante o nunca vamos a salir adelante los que representamos esa población, ¿no? Siempre vamos a estar extendiendo la mano pues para ver qué tanto más puedo obtener. No, y además hay que considerar que aunque esos sectores puedan verse beneficiados con apoyos sociales como becas, como pensiones, que me parece correcto, pues cuando uno ve las cantidades que se otorgan, en realidad se pone uno a pensar con estos, y más en estos tiempos de inflación, si realmente les alcanza para pasar la línea de pobreza con lo que se les está otorgando. Entonces, básicamente estamos en la misma situación. Probablemente antes no tenían nada, ahora tienen un poco, pero ese poco sigue sin alcanzar y sin que sea realmente o que cause un impacto en su nivel de vida.
Y bueno, amigos, nos estamos acercando al final del programa. Me gustaría, Rafa, Julio, que nos dieran su recomendación de la semana. Bien, tengo un libro que me pareció muy interesante y muy diferente. Es un libro que se llama Pifias Matemáticas y de inicio pues está escrito con el símbolo de pi. Muy curioso, es un tema de los errores matemáticos cotidianos. Y no les digo mucho, no les cuento mucho más del libro, pero la verdad es que no los quiero spoilerear, pero es un libro que si desde la hoja 1 hasta que terminen se lo van a querer aventar el mismo día, en el mismo momento. Es un libro corto, que lo pueden comprar en cualquier librería o en Amazon. Su autor es Matt Parker y es algo, nunca había leído un libro tan chistoso como este, tan interesante y con tanto contenido extraño, pero a la vez interesante. Muy bien, Rafa, Sí. Gracias. Julio. Me hicieron recordar una película de los años 80, Jamaica Bajo Cero, las Olimpiadas de Los Ángeles o de Barcelona, algunas. No, algo son así. Olimpiadas de Invierno en Canadá, me parece en Montreal. Ah, claro. O en Las de algún Montreal, lugar. entonces Sí. es por allá y bien padre porque es un grupo de jamaiquinos criados en Estados Unidos, ¿no? Que logran llegar a las Olimpiadas calificando con sus propios recursos, haciendo cosas que pues hoy es creo que lo que más necesitamos en el tema olímpico y deportivo en México, ¿no? Espíritu. Bien, gracias, Julio. Y bueno, yo les voy a recomendar esta película que acabo de ver precisamente. Está en YouTube, está en partes. No encontré una versión subtitulada, pero para quien le interese, la película se llama en inglés Gathering the Storm. Es una película de la BBC me parece que también en conjunto con HBO, la pueden encontrar así. Y es precisamente esta parte de la historia de Winston Churchill, y es muy interesante precisamente por esto que está sucediendo, donde la realidad de las cosas parecía que simplemente no existía para ese gobierno y terminó finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, amigos, nos acercamos al final del programa. Agradecemos mucho su atención. Recuerden escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín. Y Rafael Cadena. hasta la próxima.